grabando nuestra clase y les voy a colocar por el chat las claves de la semana pasada, de la semana 9. Ahí están las respuestas para que todos lo tengan, por favor. Atentos ahí, siempre tienen que tener las claves, por eso es importante que lo ponga allí para que todos podamos verificar, ¿no? Y comprobar lo que tenemos en nuestra separata. Muy bien, vamos a compartir la pantalla. Muy bien, esta semana nos toca desarrollar lo que es el boom latinoamericano, ¿verdad, chicos? Nosotros, la semana pasada, estuvimos viendo lo que era el modernismo, ¿te acuerdas? Con Rubén Darío, estuvimos leyendo lo que era el fragmento de como el exotismo, ¿no? La musicalidad, veíamos también la parte de las rimas de este poema, ¿verdad? Cuando menciona el paisaje idealizado, ¿no? La parte mítica y más. Ahora, nosotros también desarrollamos lo que era la nueva narrativa latinoamericana. Recordarás que nosotros habíamos dividido en 3 etapas. ¿Te acuerdas cuáles son esas 3 etapas en las cuales se dividía la narrativa latinoamericana? Era la etapa de la inicio, ¿cómo se llamaba? Etapa emergente, ¿verdad? Luego teníamos la etapa de consolidación y por último el boom latinoamericano. Nosotros la semana pasada mencionábamos que en la etapa emergente encontrábamos una narrativa todavía incipiente, ¿no? Y por eso es que mencionábamos como representante a Rómulo Gallegos con su novela Doña Bárbara, ¿no? Que representaba lo que era el regionalismo. En la etapa de consolidación, la semana pasada vimos a 2 autores, a Juan Rulfo con Pedro Páramo y a Jorge Luis Borges, ¿verdad? ¿Y qué decíamos de estos autores? ¿No? Mencionábamos las características propias de su narración. Y decíamos también que con Juan Rulfo encontrábamos lo que era el precursor de la técnica desarrollada realismo mágico. Ahora estamos en el boom latinoamericano. Vamos a contextualizarnos en esa época. ¿Abarca desde qué momento? Desde 1945 hasta 1970. ¿Cuál era la situación en la cual se encontraba América Latina en ese momento? Bueno, estamos hablando de una etapa de modernización, chicos. Es decir, los países latinoamericanos empiezan a organizarse a través del modelo capitalista, ¿no? El hecho de que las ciudades principales se van convirtiendo en ciudades urbanas, ¿no? Con el implemento de la tecnología, de las fábricas y más. Ahora, lo que no resuelve el modernismo o la parte modernista de todo lo que es la tecnología es la problemática que estaba en lo que es América. Por eso es que se ve un caso, ¿no?, de problema estructural como es el caso de la Revolución Cubana, ¿verdad? Que se va a desatar justamente por estas problemáticas. Ahora, otro dato importante es que en esta época también se empiezan a vivir las dictaduras, ¿no? Por ejemplo, una dictadura muy conocida es la de Augusto Pinochet. La dictadura que nosotros atravesamos más o menos en esa época fue la de Juan Velasco Alvarado. Y así, ¿no? En Uruguay, en México, en Bolivia, en todos los países americanos empieza a darse la dictadura militar, ¿no? Ahora, nosotros vamos a ver por ello que los autores de esta época van a enfocarse mucho, ¿no?, en criticar y hablar de lo que son las dictaduras en América Latina. Por eso es que seguramente tú debes recordar
que muchas novelas de Mario Vargas Llosa, como Conversación en la Catedral, La Fiesta del Chivo, menciona a las dictaduras y habla de esta época. Profesora, ¿por qué se le llama el boom latinoamericano? Se le va a denominar así porque es el momento de apogeo de esta narrativa latinoamericana y va a tener consagración en estas décadas, ¿no? En la década del 60 y la década del 70. Profesora, ¿qué características vamos a encontrar? Primera característica, reconocimiento internacional. Profesora, ¿cómo es que los autores al fin son leídos por otras personas en el mundo? Ya no solo aquí en América, ¿no? Saltan a la fama. Al fin, las personas de diferentes partes del mundo van a empezar a leer autores latinos. ¿Por qué se da esto? Porque justamente en esta época estos autores empiezan a ganar diferentes premios que los ponen en el ojo del mundo. Ahora, a través de este reconocimiento con los premios obtenidos, las personas quieren, ¿no? Tiene más demanda sus obras. Por eso es que se empiezan a dar las traducciones a través de las editoriales que van a ser quienes van a tener un rol decisivo, ¿no? Al momento de traducir las novelas de los diversos autores a diferentes lenguas, ¿sí? Muy bien. Segunda característica, profesionalización de los escritores. Algo importante que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Por lo general, la carrera de literato, ¿no? Del escritor, es bien o mal vista, chicos. A ver, ¿qué dicen por el chat? Cuando alguien escuchas que le dice, ay, voy a estudiar literatura, por lo general los comentarios que se dan ¿son positivos o negativos? ¿Qué es lo que piensa la gran mayoría de personas si alguien se va a dedicar a la literatura? ¿Cuáles son los comentarios más usuales, ¿no? Lo que siempre uno termina escuchando por allí. Que es una carrera rentable, chicos, que vas a poder vivir bien, vas a poder ir a Dubái. No, ¿verdad? ¿Cuáles son los comentarios? Claro, que no es rentable, que no vas a poder vivir de eso. Te diría, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué vas a estudiar literatura? ¿Para qué vas a querer ser escritor? Te dirían. Si al final ni leen los chicos, si en PISA estamos en el último lugar prácticamente de comprensión lectora, si acá nadie lee más que con la justa leen resúmenes para ingresar a la universidad, nadie lee una obra completa, ¿no? Entonces, en esta época, los autores van a demostrar que a través de la escritura se puede, ¿no? Se puede subsistir. Y lo van a demostrar ya que su rentabilidad y su economía va a tener un gran beneficio. Es decir, van a poder vivir bien y cómodos a través de la gran demanda que van a tener sus obras a nivel mundial, ¿no? Y se van a poder, a través de las editoriales, ganar un dinero que les permita vivir cómodamente. Tercera característica, uso de técnicas narrativas. Ya, yo voy a ir mencionando ciertas características y tú me vas a decir qué técnica narrativa es, a ver si te acuerdas, ¿sí? Primera técnica narrativa. A ver, ¿cómo se llama esta técnica? Que cuando tú, ¿verdad?, estás leyendo una novela, los personajes están en tiempo presente y así de la nada empieza a irse al pasado, o de repente en el pasado vuelve al presente y luego se va al futuro. Hay unos saltos constantes en el tiempo. ¿Cómo se llama esa técnica? Tiene un nombre en específico y es la técnica de la... ¿Cómo se llama, chicos? A ver si se acuerdan ahí por el chat al toque para recordar las técnicas que vamos a ver y que estos autores lo van a utilizar constantemente en sus novelas, ¿no? Es la ruptura cronológica, ¿sí? Ahora, ¿cómo se llama esta técnica en la cual el personaje, ¿no?, empieza a reflexionar, empieza a tomar conciencia de diferentes aspectos de su vida, ¿no? Empieza a hacer una reflexión consigo mismo sobre algún tema que le preocupe. Muy bien, Juan Eduardo, el monólogo interior. Y por último, ¿cómo se llama esta técnica narrativa? Que consiste en que hay más de un narrador
contándote la historia. Primero está contándote la historia un narrador y aparece otro para darte otra perspectiva de la misma historia. Esa técnica se llama multiplicidad de voces. Las tres técnicas que nosotros acabamos de mencionar son técnicas que ya hemos visto en la vanguardia. Ya lo utilizaban autores como James Joyce, ¿no? Como Albert Camus y más. Entonces, ahora vamos a ver que a estas técnicas se le agregan dos propias de Latinoamérica. Es decir, si bien es cierto, nosotros utilizábamos las técnicas narrativas de la vanguardia, pero acá también van a darse técnicas narrativas en América Latina, como son el realismo mágico y la transculturación narrativa. Esas dos técnicas son producto latinoamericano, propios de aquí, ¿correcto? Y se van a empezar a utilizar dentro de estas novelas. Característica 4, premio Nobel. Claro, ¿cómo olvidar, no? El premio Nobel colombiano, el único premio Nobel colombiano que es Gabriel García Márquez, ¿verdad? Y por último, la preocupación política de los escritores plasmadas en temas como la dictadura desarrolladas en sus novelas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. Muy bien. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta que tengan los que recién han ingresado, los que recién están entrando por ahí? Les voy a poner por el chat las claves de la semana 9, por favor, para que lo tengan los que recién se han incorporado a la clase. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí preguntas, chicos? Ok, entonces, ya. Seguimos. Aquí tenemos unas fotos, ¿verdad? Yo les voy a poner numeritos nada más por el orden en el que están. Y tú me vas diciendo, ¿ya? Este que parece hombre lobo con esa mirada súper, ¿no? Así, penetrante, una mirada muy fuerte. ¿Quién es él, chicos? ¿Quién es ese escritor? A ver si lo reconoces. Argentino, escritor de Rayuela. Se llama, ¿cómo se llama, profesora? Julio Cortázar, ¿verdad? El segundo, ese que parece Mario Bros, profesora, ese gordito bonachón con esa sonrisa tan pícara. ¿Cómo se llama ese autor? Colombiano, muy bien. Gabriel García Márquez. El tercero, ¿no? Ese mexicano que tiene cara de asustado, profesora. ¿Cómo se llama? Se llama Carlos Fuentes. Y por último, estoy segura que lo sacas por esos dientecitos tan lindos que tiene, esa sonrisa, ¿no? Media fingida por momentos, y es nuestro premio Nobel, Mario Vargas. Y ahí están los cuatro fantásticos de la narrativa latinoamericana. Y ellos eran amigos, ¿no? Claro, entre ellos se conocían, chicos. Por ejemplo, te cuento, mira, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa eran muy buenos amigos. ¿Por qué te digo eran? Porque hubo un acontecimiento, una anécdota que hizo que se separasen y se rompiera su amistad. Dicen por ahí, ¿no? Que un día en un evento social en el cual estaba Mario Vargas Llosa, estaba Gabriel García Márquez y su esposa, ¿no? De quien siempre hablaba él en sus entrevistas. Un día Mario se acerca a su esposa y dicen que justamente le hace un comentario a la esposa, pero este comentario parece que le desagrada mucho a Gabriel y es quien reacciona de forma violenta golpeándolo en la cara a Mario. Desde ese momento, ellos no volvieron a ser amigos ni a dirigirse la palabra. Nadie sabe qué le dijo Mario Vargas Llosa a la esposa de Gabriel que hizo que éste reaccionara de esa forma tan violenta, pero se sabe que en ese momento se rompió la amistad para siempre entre estos dos grandes personajes. A ver. Acá están las técnicas que acabamos de mencionar, ¿no? Multiplicidad de voces, que te permite ver diferentes puntos de vista de los narradores, el monólogo interior, la narración objetiva, la ruptura del orden lógico y cronológico, y esto genera también una participación del lector.
Ahora, estas dos técnicas que estamos acá de anaranjadito viendo, que son la transculturación narrativa y el realismo mágico que mencionamos propios de América Latina, ¿en qué consisten, chicos? Por ejemplo, cuando hablamos de transculturación narrativa, estamos hablando de qué, justamente de retomar tradiciones, creencias propios de los pueblos, pero de una manera más moderna. Utilizando las técnicas vas a modernizar las creencias, tradiciones o mitos propios de los pueblos. Y eso es lo que van a hacer los autores, ¿no? Por ejemplo, ya voy a preguntar por el chat. A ver, chicos, en 100 años de soledad, ¿cuál es la creencia que tenía el pueblo y por lo cual José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán tenían miedo de consumar su relación y de tener un hijo? ¿Cuál es la creencia que le dicen sus familiares? Que cuando se casen y tengan hijos, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es esa tradición, ese miedo que no les permite a ellos tener intimidad por lo menos casi un año desde que se casan? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Cuál era, chicos, esa creencia popular que tenían ellos? ¿Qué le decían? ¿Qué iba a pasar si ellos tenían un hijo? ¿Cómo iban a hacer este hijo, chicos? Con colita de cerdo, ¿sí o no? Claro, esa es una creencia popular. Entonces, lo que va a hacer este autor es plasmar ciertas creencias, y lo van a hacer muchos autores del boom, dentro de sus historias. La otra técnica es el realismo mágico. Profesora, ¿a qué le llamamos realismo mágico? Al hecho de que, de incorporar elementos mágicos, situaciones sorprendentes, pero narradas de manera natural, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En 100 años de soledad vemos que la llamada Remedios la Bella empieza a levitar, empieza a ascender al cielo, y las personas que lo ven, ¿acaso se sorprenden ante este hecho? No, al contrario, ven como si esto fuera algo totalmente natural. Entonces, el realismo mágico consiste en presentarte hechos inverosímiles, fuera de la realidad, pero como si fuesen algo natural, normal. Eso es el realismo mágico. A ver, aquí tenemos a Gabriel García Márquez, ¿verdad? Tenemos a este colombiano, ¿no? Nacido en un pueblo muy cercano a lo que es la parte caribeña de Colombia. Este personaje, correcto, va a alcanzar en 1967 su consagración internacional. ¿Con qué? Con la publicación de ¿qué novela, chicos? 100 años de soledad, ¿cierto? Él no solo fue novelista y también que escribió cuentos, sino también guiones para películas, ojo, porque recuerda que se dedicó también mucho tiempo al periodismo. Ahora, tenemos de él esta clasificación de sus obras, ¿no? Las denominadas al ciclo Macondo y otras novelas. En el ciclo Macondo tenemos novelas como La hojarasca, La mala hora, El coronel no tiene quien le escriba y, por supuesto, 100 años de soledad. Ahora, dentro de sus cuentos, porque probablemente a ti no te alcance el tiempo, profesora, para poder leer sus novelas, puedes leerte un cuento como Los funerales de la mamá grande, 12 cuentos peregrinos, y este cuento que es uno de mis favoritos, La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y de su abuela desalmada. Profesora, ¿qué historia o qué cuento es este? Lo que pasa es que en esta historia tú vas a ver a una abuela justamente desalmada que va a prostituir a su pequeña nieta, correcta, para que pueda ella generarse ganancias. ¿Y con quiénes la va a prostituir, profesora? Lo va a hacer con unos soldados que están en un campo de concentración, y va a ser esta mujer quien obtenga el beneficio económico, ¿sí? Hasta que un día, ¿no? Hasta que un día un joven militar, uno de esos cuantos militares,
se enamora, ¿no? Se enamora de ella y quiere liberarla de esta abuela desalmada. Recuerda que ella está en un desierto, ¿no? Donde están los militares, y justamente, ¿no? Era el refugio perfecto para esta abuela, hasta que un día, ¿no? La abuela se entera de la relación que tiene su nieta con el joven y hace lo posible para separarlos, ¿no? Porque sabe que él se la puede llevar y con ello pierde su minita de oro. Ahora, en otras novelas tenemos El otoño del patriarca, ¿no? Tenemos Crónica de una muerte anunciada y una de mis novelas favoritas, El amor en los tiempos del cólera. Profesora, esa novela está justamente, habla de un hombre, ¿no? Que pierde a la mujer que ama, porque el otro, el rival con el que está, es un hombre adinerado, ¿sí? Hasta que llega, pasa el tiempo y él espera poder recuperarla, ¿no? Este es un drama, ¿no? Es todo, en esta novela encontramos todo el drama entre Florentino y Fermina, ¿no? Y vamos a ver también cómo es que se plasma estos dos jóvenes enamorados, ¿no? Y a pesar de su amor decide casarse con un médico rico, ¿no? De buena familia. Pero Florentino nunca pierde la esperanza de volver a estar con ella, ¿no? A pesar de los años, sigue esperando el momento para volver a estar con ella. Y justamente el título tiene que ver porque él empieza a manifestar síntomas propios del cólera que lo relacionan con su pérdida amorosa, ¿no? Por el hecho de haber perdido a su gran amor, y por eso es que dice el amor en los tiempos del cólera, ¿no? Ahora, si tú quieres saber qué sucede con ellos, si al final vuelven a estar juntos, si pueden recuperar a su gran amor, tendrías que leer la novela, ¿no? Ahora, vamos a enfocarnos el día de hoy en las características de este autor. Primera característica dice, rescata la cultura popular. ¿Cómo la rescata? Utilizando justamente, incorporando en sus novelas tradiciones, mitos, personajes, creencias propias del pueblo caribeño de Colombia. Emplea el tiempo mítico. ¿A qué le denominamos tiempo mítico, chicos? El tiempo mítico es el tiempo circular. Es decir, cuando en una historia tienden a repetirse acciones constantemente. Por ejemplo, en tu vida diaria, ¿tú vives un tiempo circular o no, profesora? Por ejemplo, ¿no? Imagínate que tú tienes tu enamorada o tu enamorado. Profesora, cuando nosotros salimos, profesora, estamos bien, estamos agarraditos de la mano, paseando felices, hasta que por cualquier cosa peleamos porque me llamaron, porque vieron un mensaje de WhatsApp, porque algo le contaron y luego nos reconciliamos. Profesora, a las semanas de nuevo estamos bien y de nuevo peleamos y nos reconciliamos. ¿Qué estás viviendo tú aparte de una relación tóxica? Un tiempo circular, lo que diría Gabriel García Márquez. Estás viviendo un tiempo mítico, tus acciones están siendo repetitivas, estás en un círculo vicioso del cual no sales. Entonces, eso lo vamos a ver en 100 años de soledad. Claro que sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? El hecho de que se repitan situaciones como el incesto. Claro, profesora, porque no solo son José Arcadio y Úrsula quien tienen una relación incestuosa entre primos, sino que con las demás generaciones esto se repite. Otro, el tono lírico, ¿no? Medio poético en algunas obras, como por ejemplo en El amor en los tiempos del cólera, y el humorístico, por ejemplo, en El coronel lo tiene quien escriba, ¿no? Un poco jocoso. Muestra una visión particular de su país. ¿Tú te acuerdas cómo era Macondo en la novela 100 años de soledad? Era un pueblo, chicos, bastante moderno. Tenía todo, tenía fábricas, tenía celulares. ¿Tenía modernidad el pueblo de Macondo o no? ¿Te acuerdas cómo era el pueblo de Macondo? Era un pueblo alejado, olvidado, lejos de la tecnología. Ahí ves la visión de Gabriel. ¿Por qué? Para él, Colombia era un pueblo que no alcanzaba la modernidad. Y también recuerda cuando vemos que a Macondo llegan unos extranjeros,
a aprovecharse y explotar la fiebre del banano. Lo mismo lo vamos a ver aquí. Entonces, la visión que tiene el autor es que Colombia es un país atrasado, ¿no? Alejado de toda la modernidad y del cual se aprovechan los extranjeros para explotarlos. Y eso es lo mismo que vemos en Macondo, ¿no? A través de la obra. Muy bien. Empezamos. 100 años de soledad, chicos. Recuerda que esta novela va a narrarte justamente la generación de los Buendía a través de 7 generaciones, ¿sí? Algo importante que debemos recordar es lo siguiente. Nosotros sabemos que la novela está estructurada en capítulos, ¿verdad? En capítulos que van a identificar pasajes emblemáticos de esta novela. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que se va a fundar el gran pueblo de Macondo? Primero empezamos con los personajes, ¿no, chicos? Encontramos a José Arcadio Buendía y a Úrsula Iguarán. Son primos, pero a pesar de este parentesco consanguíneo, ellos deciden ¿qué? Casarse. Ellos van a casarse a pesar de lo que su familia les diga y lo que le han mencionado de que al tener un hijo van a ser con cola de cerdo por el parentesco que ellos tienen. ¿Esto qué genera en los protagonistas? Un miedo. Tanto va a ser el miedo, chicos, que ellos no consuman el matrimonio, no llegan a unir sus cuerpos. ¿Y qué pasa? Un día, José Arcadio estaba enfrentándose en una pelea de gallos con un vecino suyo, un tal Prudencio Aguilar. Y lamentablemente al perder, le va a gritar a José Arcadio, ¿no? Molesto, le va a decir, oye, ojalá que el gallo le haga el favor a tu mujer, le dice, porque todo el pueblo sabía que ellos dos no habían tenido intimidad. Entonces, ¿qué crees que hace José Arcadio? A ver, preguntas. ¿Qué hace este macho alfa latino? ¿Qué crees que hace José Arcadio después de lo que le dice delante de todo el pueblo, ¿no? Y todos lo escuchan. El ofendido le pide un duelo y en este duelo agarra su lanza y se lo atraviesa por la garganta, matando irremediablemente a Prudencio Aguilar. Ahora, desde ese momento en que él mata a Prudencio, él empieza a sentirse perseguido por el fantasma de este personaje. Y esto va a generar que José Arcadio se vaya del pueblo. Una noche, José Arcadio va a tener un sueño extraño, ¿no? Donde él está en una selva, ¿sí? Y además ve muchos espejos alrededor. Y cuando él pregunta, ¿dónde estoy? Dice, Macondo, ¿no? Entonces, ese sueño revelador para José Arcadio va a determinar que junto a varios otros pobladores lleguen a un lugar que él va a denominar Macondo, ¿sí? Ahora, el pueblo es un pueblo que va a crecer poco a poco, ¿no? El pueblo tiene una visita constante. ¿De quiénes? De los gitanos. Los gitanos, liderados por un tal Melquiades, siempre traían, ¿no? Objetos, artefactos que obsesionaban y llamaban mucho la atención de José Arcadio Buendía. Por ejemplo, un día José Arcadio le pregunta a Melquiades, ¿no? ¿Qué es esta piedra? Le dice, ¿no? En su mano, y le dice, esta es la piedra filosofal. Y José Arcadio empieza a estudiarla, tanto así que hasta él mismo se elabora su propio, ¿no? Su propio laboratorio. Llamémoslo así, como un alquimista se convierte José Arcadio, porque quería averiguar las propiedades de la piedra filosofal. Ahora, profesora, ¿qué sucede? Ellos llegan a consumar su matrimonio y producto de esto tienen 3 hijos. El primero se va a llamar José Arcadio, luego tenemos a Aureliano y por supuesto a Amaranta. Ellos son los 3 hijos de esta pareja. ¿Qué sucede? Ellos adoptan también a una sobrina suya, ¿no? Una familia de unos parientes llamada Rebeca. Pero acá hay una preocupación en Úrsula Iguarán, ya que Rebeca y José Arcadio se terminan enamorando, ¿no? Y se casan. Se vuelve a repetir el hecho de estar entre familia. Con el tiempo,
va a llegar algo al pueblo, la peste del insomnio, chicos, y el insomnio va a generar también la peste del olvido. La gente empieza a olvidar todo. ¿Y qué va a hacer José Arcadio para poder ayudar a esto? Empieza a escribir, ¿no? En papelitos, escribe papelitos, varios papelitos así, y le pone nombre a cada objeto, para que las personas recuerden qué es. Pero sucede que un día las personas se olvidan hasta de leer. Entonces, ¿quién va a salvar al pueblo de este problema? ¿Quién los ayuda, chicos? ¿Quién crees tú que trae la pócima, el brebaje, que va a quitarle el olvido a las personas? Melquiades. Y desde ese momento, Melquiades se vuelve un gran amigo de José Arcadio y de todo el pueblo, y lo reciben y se queda a vivir, ¿no? En Macondo. Ahora, algo importante que hay que recordar es que Melquiades empieza a escribir unos pergaminos, ¿no? Se pasaba las noches escribiendo varios pergaminos. Pero estos pergaminos, cuando José Arcadio le preguntaba qué eran, él le decía, ¿no? Que acá unos años se van a poder descifrar y saber qué es lo que dice allí. Ahora, un día, lamentablemente, José Arcadio se encuentra con el fantasma de Prudencio Aguilar y él enloquece, pierde la razón, y lo que deciden hacer sus familiares con él es amarrarlo a un árbol, y allí va a morir, ¿no? Lo amarran allí y muere de un infarto José Arcadio. Y dicen que cuando muere José Arcadio empiezan a llover flores amarillas, ¿no? Por este hecho. Ahora, por otro lado, vamos a encontrar a Aureliano, ¿no? El hijo de Úrsula y José Arcadio. Este Aureliano era justamente el coronel, ¿no? Él estaba luchando contra los conservadores, estábamos viendo una guerra civil, y va a nombrar a uno de sus sobrinos, llamado Arcadio, y lo va a transformar en jefe civil. Ahora, recuerda lo siguiente, este Arcadio se convierte en un mal jefe civil, entonces la gente termina fusilándolo, ¿no? Ahora, algo muy importante es que Aureliano ya se había cansado de estar en guerras, batallas, porque había perdido todas las batallas a las que había ido. 32 batallas dadas, 32 perdidas. Entonces estaba tan cansado que decide más bien retomar un momento y firma un tratado de paz, y allí él intenta suicidarse, pero no consigue lograr, y regresa a Macondo y se dedica a hacer pescaditos de oro, ¿no? Y ahí se va a pasar la vida. Ahora, ha pasado el tiempo y Aureliano tuvo 17 hijos. Uno de sus hijos, llamado Aureliano el Triste, va a traer la modernidad a Macondo. ¿Qué trae, chicos? Activa el comercio trayendo el telégrafo, el cine, y esto también genera la invasión de grupos extranjeros, como por ejemplo una plantación de bananos. Pero esta plantación solo es algo fugaz. Es una prosperidad que dura muy poco en Macondo, ya que lamentablemente, ¿no?, hay una huelga de trabajadores que hace que termine en una masacre matando muchos pobladores de Macondo. Ahora, y vuelve a quedarse el lugar en pobreza. Sucede que luego de ello, el pueblo sufre lluvias constantes por casi 5 años de lluvia. Claro, eso es también realismo mágico, porque es imposible que pueda llover tanto tiempo seguido. Úrsula ya está por cumplir prácticamente 100 años y está sola y ciega, ¿no? ¿Y qué sucede? Lo que va a suceder es que nace el último de la familia Buendía, llamado Aureliano Babilonia, ¿no? Él es Aureliano por hijo de Meme y Mauricio Babilonia. Ahora, ¿qué sucede, profesora? Este Aureliano se va a enamorar de su tía que viene de Europa, llamada Amaranta Úrsula. Ella llega y, sin conocer el parentesco que había entre ellos, se enamoran, y producto de este amor nace un hijo. El día del parto, lamentablemente, Amaranta Úrsula muere, y este niño es quien nace con cola de cerdo. Aureliano va a buscar ayuda, pero como no encuentra a nadie, se refugia en el alcohol, se emborracha totalmente y se duerme. Al despertar,
va a ver al niño y ve que este bebé está siendo devorado por las hormigas. Aureliano Babilonia es quien puede por fin descifrar los pergaminos que hace 100 años había escrito nuestro querido Melquiades. ¿Y qué decía en este pergamino? Porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Entonces todo Macondo será arrasado y sepultado por un huracán. Y es así como termina toda la generación de los Buendía y además con el pueblo de Macondo totalmente destruido. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? A ver, por el chat, por favor. A ver qué dicen. Todo bien, ya, perfecto. Claro, como les digo, es un resumen flash, ¿no? Porque esa novela es muy extensa, pero te he dado algunos datos, creo yo, importantes que tienes que recordar, ¿no? Sobre todo por los personajes. Recuerda que los nombres que se van a repetir en todas las generaciones van a haber infinidad de José Arcadios, van a haber infinidad de Aurelianos e infinidad de Úrsulas, ¿no? Eso es algo repetitivo en la novela. Vamos con Carlos Fuentes. Muy bien, este autor mexicano, ¿qué características vamos a encontrar de él? Bueno, primero, las técnicas narrativas que las va a utilizar de manera magistral, ¿no? En todos sus niveles. Experimentación lingüística, ¿por qué? Porque va a utilizar un lenguaje coloquial, pero además va a insertar diálogos, ¿no? Generando así la oralidad dentro de la novela. Otra característica propia de sus novelas son las referencias a la historia de México, ¿no? Menciona situaciones como la Revolución Mexicana, personajes de la historia propias de México. Y utiliza diversas técnicas del cine. ¿Por qué? Porque él también era guionista, aparte de ser escritor. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar con la novela, ¿no? Mira, recuerda que esta novela justamente es como este autor, este personaje, Artemio Cruz, ¿sí? Artemio Cruz comienza, vuelve de un viaje, ¿no? Que se había hecho a Hermosillo, a México, y viene con un ataque gástrico, ¿no? Empieza a darle dolores y allí empieza su retrospectiva, ¿no? Él está echado en su cama, como ves en la imagen de allí, y espera su muerte. Ahora, en ese momento, él empieza a recordar todos los momentos de su vida y él empieza a sentir cómo va muriendo poco a poco con el recuerdo de cada situación. Algo importante que debemos recordar es que en esta novela no está dividida por capítulos, sino por fechas, fechas importantes en la vida del personaje Artemio Cruz. Ahora, profesora, se encuentra en su lecho de muerte su esposa Catalina, que acá está, y su hija Teresa. ¿Ellas dos están sufriendo por su esposo y su padre? No. Ellas más bien están preocupadas por la herencia que éste todavía no sabe si ha firmado o les ha dejado a ellas como heredera. Ellas no sienten cariño por este hombre. Profesora, pero tú dirás, ¿por qué no querría a su padre o a su esposo? Porque Artemio Cruz es un hombre bastante malo con su familia, además de no haberse ganado el amor de ellas. ¿Qué sucede? Él empieza recordando una fecha importante cuando estaba su hija y su esposa buscando un traje de novia y empieza a recordar su reunión de negocios para poder explotar una mina con los gringos a los que él admiraba mucho. ¿Sí? Además, empieza a recordar su gran éxito en ese trato, además de que recuerda los momentos que vive con su hija y su esposa. ¿Qué podríamos decir? Artemio Cruz se da cuenta que la relación que ha tenido con su familia no es muy buena, que digamos. Por eso es que él admite, ¿no? Que siempre quiso tener una buena relación con ellas, pero que no lo pudo hacer. Él despreciaba mucho a los mexicanos y admiraba muchísimo más a los gringos que él decía a los norteamericanos, ¿no? Por eso es que siempre quería hacer negocios con ellos.
Ahora, él también va a recordar cómo es que se llega a casar con su esposa Catalina Bernal, ya que él conoce al padre de ella llamada Gamaliel Bernal y, correcto, y va a querer casarse con Catalina por interés. Su primer móvil es el dinero. Recuerda que Artemio es un hombre arribista, el típico que quiere alcanzar el poder y el dinero a toda costa. Entonces ve en ella una buena fuente de dinero. Por eso es que se casa y por eso es que Catalina tampoco siente mucho amor por Artemio. Ahora, sucede lo siguiente, este Artemio le quita las tierras al padre de Catalina y le promete dar préstamos a los campesinos, pero con intereses más bajos que los que tenía el mismo hacendado antiguamente. Por eso es que justamente Catalina tiene que casarse con él, no le queda de otra, y además quiere recuperar el dinero que le ha robado a su padre. ¿Qué sucede, chicos? Luego va a recordar algo, ¿no? Él recuerda a su primer amor, a su gran amor, ¿no? Creo que la única mujer que amó a Artemio Cruz, llamada Regina. Él recuerda cómo que cuando él estaba en la época de la Revolución, él, jovencísimo, al igual que muchos en esa época, y tenía una novia llamada Regina. Ellos eran una pareja muy bonita, pero lamentablemente a Regina la terminan ahorcando producto de estos enfrentamientos de la revolución. Ahora, él va a maldecir a su hija y a su esposa, porque él va escuchando cómo es que ellas traman y hablan del dinero que éste les va a dejar. Ahora, vamos a ver también lo siguiente. Él va a recordar, ¿sí? Cómo es que se lleva con Catalina, ¿no? Y él va a recordar justamente cómo es que ella se comporta con él luego que su padre muere y también recuerda cómo es que Catalina, ¿sí? Siempre lo miraba de mala manera, ¿no? Cuando él pensaba que lo amaba, pero al mismo tiempo se daba cuenta que ella no le podía perdonar lo que le había hecho a su padre. También va a recordar sus encuentros, ¿correcto? Con sus amantes. Una de ellas es su amante Lilia, ¿no? Con la que pasa unas vacaciones de lujo en un hotel y con un yate. También va a recordar a su otra amante, ¿no? Laura, con la que se va a París a viajar por toda Europa. Y vamos a ver justamente que este Artemio va a tener un momento entre lucidez y alucinación y va a escuchar alrededor cómo habla el sacerdote, cómo habla el secretario que él tenía de confianza, Padilla, y cómo habla el médico sobre la muerte ya prácticamente evidente de este personaje. Además recuerda cómo uno de sus hijos llamado Lorenzo muere también por una guerra civil, ¿no? Y este lamentablemente es derribado con una ametralladora. Y por eso es que su esposa también lo culpaba de la muerte de su hijo. ¿Qué vamos a ver en Artemio Cruz? También un suceso importante de su infancia. Cuando él era muy pequeño, justamente va a recordar, ¿no?, a su padre, quien fue un terrateniente que violaba a las mulatas, y una de estas mujeres fue su madre, ¿no? Y por eso es que él nace luego. Ahora, vemos también cómo es que este personaje, vamos a ver cómo este personaje se vuelve rico, no empresario, gracias a sus grandes ansias de ganar dinero, matando, robando y engañando para conseguir su objetivo. Y justamente por eso es que su esposa y su hija lo odian y lo único que desean es que muera para heredar su fortuna. ¿Sí? Y recuerda que mientras va dándose todo esto, el secretario de confianza Padilla, ¿sí?, le trae al personaje grabaciones que él va escuchando y recordando de los negocios o situaciones que él ha tenido en el transcurso de su vida. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí, ¿preguntas, chicos? ¿Qué dicen? ¿Cuál de las dos novelas les pareció más interesante de repente? ¿Cuál les gustó más? ¿Qué dicen por ahí? A ver. A ver, voy a compartir la pantalla, ¿sí?, para poder tener nuestro quizzes de esta semana con dos preguntitas de la semana 10. ¿Están seguros, chicos, que no tienen preguntas al respecto por ahí?
A ver. Del cerdito, dice. ¿Cuál es la pregunta que tienes? A ver, ahí está el enlace. Ingresamos al toque. A ver, chicos, al toque, por favor. Vamos 4, muy bien. Sigan, chicos, sigan ingresando, por favor. A ver. Sigan, llevamos 6. Sigan, sigan, por favor. Vamos 9, ahí está. Hasta Tapir está aquí, ¿no? Muy bien. Está, vamos 17, ¿no? Me parece que ya podemos empezar, no sé, a ver por ahí, el Che Guevara. A ver, sí, ¿no? Empezamos con los que están. Muy bien, chicos. A ver.
ver quiénes quedan en esta semana 10. Ya estamos en la mitad del ciclo, chicos. A ver, tenemos a Alianza 8-1, Yeser y una carita asombrada. Ahí está. A ver, vamos a ver las preguntitas, ¿sí? Parece que sí han habido quienes se han confundido en una pregunta. A ver, vamos a ver. Primera pregunta dice, a ver, respecto a Carlos Fuentes, ¿es incorrecto afirmar que A. Recibió el Premio Príncipe de Asturias 1994? Correcto, ¿verdad? Presentó una gran experimentación lingüística, lo dijimos, tanto en la oralidad como en el lenguaje coloquial. Correcto. Empleó una serie de estrategias propias del cine, por supuesto. Cuando Artemio Cruz está agonizando y recordando, eso es propio, ¿no? De la parte cinematográfica. El hecho de que el personaje principal empiece a recordar aspectos de su tiempo, ¿no? Antes. Destacó en el género narrativo, lírico y expositivo. Mentira, solo en el narrativo. Entonces acá tenemos la D de dedo. A ver, 2. Con respecto a la nueva narrativa latinoamericana, ¿qué autor no forma parte del boom latinoamericano? Carlos Fuentes, sí. Mario Vargas Llosa, también. Julio Cortázar, sí. Gabriel García Márquez, sí. Amado Nervo, no. Amado Nervo corresponde a qué etapa? La semana pasada lo vimos. Modernista, mexicano, poeta. Entonces acá la respuesta también es la D de dedo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Hemos terminado nuestra clase el día de hoy. No sé si el profesor ya se encontrará ahí. ¿Profesor está por ahí? ¿Profesor Cancio? Me parece que es, ¿verdad? Chicos, ¿con qué profesor les toca? Disculpen por ahí. Me avisan, por favor. Voy a ir dejando de grabar. A ver.